Muy bien, vamos a repasar los temas que hemos venido estudiando y vamos a mostrar cuál es el camino que vamos a seguir en base a los conocimientos que hemos ido incorporando. Entonces vamos a hacer un rápido repaso de qué es lo que hemos ido planteando hasta ahora, de manera tal que ustedes sepan en todo momento qué es lo que están estudiando, para qué y por qué, que es lo más importante. Nosotros habíamos planteado un esquema sencillo que era una fuente, un transmisor, un canal de transmisión, receptor y destino. Perfecto. Hasta allí habíamos planteado que era un sistema de comunicaciones. Ahora, esto se fue complejizando porque dijimos, bueno, para poder explicar lo que ocurre con las señales en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, íbamos a utilizar una herramienta llamada Fourier, ¿sí? Sobre todo la serie de Fourier, que nos permitía explicar qué ocurría en el dominio de la frecuencia en función de lo que está ocurriendo en el dominio del tiempo. Nosotros, a partir de Fourier, decíamos, podemos expresar cualquier señal periódica como una suma de términos de una serie infinita. Y eso nos permitía a nosotros poder graficar el espectro de frecuencias, qué energía contiene cada componente de frecuencia de la señal que compone esta señal periódica. Entonces habíamos encontrado una formulación para la serie trigonométrica de Fourier para poder encontrar cada uno de estos coeficientes, ¿sí?, que van a formar parte de esa serie infinita. Ahora, como nosotros vamos a trabajar básicamente con señales cuadradas, lo primero que hicimos es calcular justamente esta serie para una señal cuadrada, pero periódica. Y habíamos visto que finalmente los únicos términos que sobrevivían a esta formulación eran los concernientes a las funciones sinusoidales, de manera tal que esta función f de t quedaba consignada a partir de esta serie de Fourier, esta serie infinita de Fourier. ¿Qué nos permitía esto? Básicamente nos permitía ver cómo las distintas componentes de frecuencia iban a ir incorporando distinta cantidad de energía en el dominio de la frecuencia, lo cual, para poder obtener la señal original, la f de t, que acá la tenemos en línea de trazo, teníamos que incorporar infinitas armónicas, y de hecho lo vemos acá, donde, fíjense, tenemos la fundamental, la primera, segunda, tercera, etcétera, armónicas, y para que la señal sea exactamente la misma, tenían que ser infinitas. Esto me permitía identificar claramente en el dominio de la frecuencia qué energía aportaba cada una de estas componentes de frecuencia. Entonces allí es donde discriminamos lo que era el ancho de banda absoluto del ancho de banda relativa. Entonces dijimos, el ancho de banda absoluto siempre va a ser infinito porque va a estar compuesto por estas infinitas componentes de frecuencia. Voy rápido porque esto ya lo hemos visto. Entonces la idea es acá poner en claro todos los conceptos, imbricarlos de manera tal que ustedes puedan entender el por qué y para qué cada uno de estos conceptos que hemos ido estudiando. Entonces, hasta aquí, a nosotros nos interesa porque si nosotros tuviésemos que utilizar el ancho de banda infinito, sabemos que nuestros medios físicos de transmisión con los cuales están constituidos los canales de transmisión no tienen un ancho de banda infinito. Por lo tanto, tenemos que adecuar nuestro ancho de banda de la señal que pretendemos transmitir al ancho de banda disponible por el medio físico de transmisión. Entonces, allí es donde surge el concepto de ancho de banda relativo. Y esto significa recortar este ancho de banda absoluto, y esto lo podíamos hacer y ya lo habíamos visto con los filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda. Entonces podíamos tomar una cierta cantidad del espectro de frecuencia, y esto implica una cierta cantidad de energía, y despreciar el resto de manera tal de que este ancho de banda sea compatible con el ancho de banda del medio físico de transmisión. Perfecto, hasta aquí lo podíamos visualizar, pero tenemos un problema, que las señales que nosotros estamos representando con Fourier eran señales periódicas. Estas señales periódicas
desde el punto de vista de la transmisión de datos, tienen un problema, que no contienen información. Entonces, hasta aquí, esto podría haber quedado en el plano de debate, pero ustedes vieron con el ingeniero Clark lo que es la teoría de la información. Esto nos permitió, en un lenguaje matemático, entender claramente por qué las señales periódicas no contienen información. Entonces, allí ustedes analizaron que nuestras fuentes pueden ser discretas o continuas, que van a tener una X cantidad de signos estas fuentes, y que la información que proveen cada una de estas fuentes estaba vinculada con la probabilidad de aparición de cada uno de estos signos de la fuente que nosotros estamos tratando. Entonces, en nuestro caso, vamos a trabajar con fuentes binarias. Quiere decir que de toda la posibilidad de tener distintos signos dentro de nuestra fuente, nosotros vamos a tomar una sola de las características, que serían fuentes que tenemos nada más que dos signos. Y esos dos signos son equiprobables. ¿Sí? Pero nosotros ahora estamos analizando una señal periódica, la cual podemos asignarle el valor 1 y el valor 0 para cada uno de estos símbolos. Y si bien tenemos dos símbolos, pero la ocurrencia de estos símbolos, que para poder saber cuánta información proveen, acuérdense que inicialmente los vamos a denominar binits, y luego que podamos calcular la información que provee cada uno, podemos llegar a saber en bits cuántos bits de información posee. Ahora, gracias a la teoría de la información, pudimos encontrar una formulación que nos permitiese relacionar ese símbolo con la cantidad de información que transporta. Y habíamos dicho que estaba en función de la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vamos Sí, bien sí. hasta ahí? ¿No hay ninguna duda? Profe, Sí. no, dale, dale, Martín. El conjunto de bits que transmitía información se denomina binit, ¿era así la definición? La cantidad de símbolos que vos tenés disponibles son los binits. Ahora después vamos a ver cuántos bits de información transmiten cada uno de estos binits. Ah, bien, Esto es lo que gracias. hace, claro, gracias a la teoría de la información. Acá vamos a tomar un caso de la teoría de la información que justamente tenemos nada más que dos símbolos, estos son equiprobables. Por lo tanto, estos símbolos que son equiprobables y son dos, ¿qué probabilidad tenían de ocurrencia cada uno? 1 sobre 2. 50%. ¿Cómo 1 sobre 2? 50%. La probabilidad es 0,5, ¿verdad? Sí. Entonces Sí, 1 profe. sobre 0,5. No, sí. 1 sobre 0,5, o sea, digamos, el inverso de la probabilidad es 2. Bueno, podemos, por eso alguien dijo 1 sobre 2, no es así. ¿Sí? La probabilidad, por eso que les puse la fórmula, fíjense. La probabilidad de ocurrencia es 0,5 o un medio, como quieran. Por lo tanto, la cantidad de información que provee este símbolo, ¿a cuánto es igual? A un bit. ¿Cómo? A 1. A 1. ¿Por qué es igual a 1? Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Perfecto. Por eso dijimos, vamos a utilizar un lenguaje matemático que unifique todos los criterios. Todo lo que podemos llegar a entender y que tenga algún tipo de diferencia entre distintos estudiantes y el docente, bueno, como usamos un lenguaje común en ingeniería que es las matemáticas, eso es lo que nos permite entender a todos exactamente lo mismo. Entonces decimos que si el logaritmo, la función logaritmo, si es igual a 1 el argumento, quiere decir que es igual a 0. ¿Eh? Acá tenemos la gráfica. Pero ahora estamos hablando de una señal periódica. ¿Y qué información nos provee una señal periódica? Nos puede llegar a proveer. ¿Ninguna? ¿Por qué? Sí, porque creo que por la teoría de información lo que habíamos visto es que
no es lo que nos llega, lo importante, sino la probabilidad que tenemos de recibir o no ese dato. Ese es el valor de información. Porque siempre se va a saber cuál es el próximo valor en venir. Bien, entonces, ¿cuál va a ser su probabilidad? 100%, digamos. Si hay un 1, va a venir un 0, y si hay un 0, va a venir un 1. Entonces, si tenemos una probabilidad del 100%, ¿a cuánto es igual la probabilidad? La probabilidad entre qué valores oscila. Entre 0 y 1. Si es Perfecto. 100% posible, va a ser 1. Y va el logaritmo Bien. de 1, que es 0. Perfecto. Entonces ahí se dan cuenta que usando el lenguaje matemático, desde el punto de vista semántico podemos decir muchas cosas, pero haciendo uso de esta herramienta matemática se acaban todas las dudas. Y así es como se deben referenciar cuando ustedes dan un examen final o un parcial. Es decir, bueno, ¿por qué? Bueno, porque la probabilidad es 1, y al ser 1 la probabilidad, logaritmo en base 2 de 1, ¿a qué igual? 0. Entonces significa que no provee información. Entonces estamos en un grave problema porque hasta ahora podemos graficar solamente el espectro de frecuencias y señales periódicas, pero no son con las cuales nosotros vamos a trabajar, porque no podríamos transportar información, ¿verdad? ¿Hemos llegado hasta ese punto? ¿Puedo repetir, por favor, profe? Me perdí un poco. Bien. La idea es la siguiente. Dijimos, Fourier nos ayuda, pero Fourier plantea todo este análisis para encontrar el espectro de frecuencia para señales periódicas. Serie de Fourier, vemos su espectro de frecuencia. Ahora, cuando nosotros analizamos a través de la teoría de la información, vemos que señales periódicas no nos sirven porque no podemos transmitir información. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo que acabamos de analizar acá con esto que vimos. Sí. Bien, entonces quiere decir que hasta ahora Fourier no nos sirve para analizar la gráfica de estas señales que son periódicas. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se plantea para poder ¿Explicar la utilizar? transformada de Fourier, puede ser? Exacto. Pasar de la serie a la transformada de Fourier. ¿Qué significa eso? Que nosotros habíamos planteado acá el poder discriminar entre lo que era el pulso de la señal y lo que era el período de la señal. ¿Se acuerdan? Seguimos con nuestra señal periódica, solo que decimos, bueno, ahora lo que vamos a hacer es considerar, a esto lo vamos a llamar pulso, la duración del pulso, y a esto la duración del período. Entonces dijimos, bueno, lo que nosotros necesitamos es aislar este pulso. Y ese pulso sí puede ser representar un 1 o un 0. Si lo tenemos aislado y podemos ver la densidad espectral de potencia de ese pulso aislado, ya tenemos una forma de analizar qué ocurre cuando nosotros tenemos símbolos que no van a ser periódicos y que sí los vamos a utilizar para transmitir datos. Entonces, lo primero que hacíamos era pasar de la serie trigonométrica de Fourier a la serie exponencial de Fourier. ¿Para qué? Simplemente para que los cálculos sean más sencillos. Las integrales, la integral de e a la x, ¿a qué es igual? Y el X. E a la x. Entonces, ya con esa herramienta, vemos que si trabajamos con funciones exponenciales, podíamos solucionar el problema de las integrales. Entonces, aplicando las igualdades de Euler, encontramos esa integral exponencial. Cuando resolvemos, porque en nuestro caso es una señal, inicialmente una señal periódica, obtenemos como resultado esta gráfica. ¿Se acuerdan? Que era seno de x sobre x, en definitiva. Entonces decíamos, a esta gráfica la conocemos, seno de x sobre x. Ahora, como el espectro, como todavía la señal es periódica, su espectro es discreto, como vemos acá. Ahora, habíamos visto que la distancia entre estos dos barras que representan distintas frecuencias era omega 0. ¿Sí? Y omega 0 es igual a 2pi por la frecuencia, o sea que 2pi sobre el período. Entonces, a medida que aumente el período, la distancia entre estas líneas va a disminuir. Y de hecho, en la clase que yo les subí en video, y después la vimos, y debatimos sobre esto, vimos cómo a medida que aumenta el periodo y permanece constante tau permanece constante, justamente lo que estamos haciendo, tau permanece constante, la duración del pulso, pero lo que empieza a aumentar es el periodo.
respecto de tau. Entonces lo empezamos a aislar al pulso. ¿Eso qué significa? Que cuando t tiende a infinito tenemos este pulso aislado. Perfecto. Entonces, ahora Fourier, ¿qué nos va a permitir? Visualizar qué ocurre en el dominio de la frecuencia a medida que aumentamos el periodo de la señal. Perfecto. Llegando a una relación de 1 a 500, este espectro discreto se empieza a convertir en un espectro continuo. Pero como t va a tender a infinito, evidentemente la respuesta a todo esto va a ser un espectro continuo. Entonces, de ahí nosotros pudimos obtener claramente lo que más nos interesa, la densidad espectral de potencia. La anterior, la que tiene valores positivos y negativos, es la variación de la tensión en función de la frecuencia. Cada componente de frecuencia, ¿qué tensión aporta? Pero a nosotros nos interesa la potencia. Y ya habíamos visto que podíamos obtener la potencia normalizada. ¿Se acuerdan cuál era la potencia normalizada? Lo que estamos haciendo es todo un mapa conceptual. Por eso voy rápido y sobre temas que son fundamentales, para que ustedes vean cuáles son los conceptos que tienen que estar muy claros para poder avanzar en la materia. ¿La potencia normalizada no es la tensión al cuadrado, puede ser? ¿O se me está mezclando un poco? Es así. ¿Por qué es así? Fíjense, la potencia que es igual, la fórmula, escríbanla ustedes en un papel para que me puedan seguir más fácilmente el razonamiento. Yo esto me lo acuerdo de memoria porque trabajo siempre en esto, pero para ustedes es algo nuevo, entonces les conviene ir teniendo los ayuda a memoria. La potencia que es igual. Tensión por intensidad. Intensidad de corriente. O sea que la Sí. tensión por la corriente, ¿verdad? V por I. Bien, ¿y la corriente a qué es igual según la ley de Ohm? A voltaje sobre resistencia. Perfecto, entonces si yo ahora reemplazo el voltaje sobre la resistencia por la intensidad de corriente en la fórmula que acaban de escribir de potencia igual a tensión por corriente, allí es donde les queda la potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Ahora, Sí. como somos astutos, entonces decimos normalizada, listo. La llamamos normalizada porque esa resistencia la hacemos igual a 1 ohm. Listo, solucionamos los problemas. En electrónica buscamos atajos, ¿sí? Potencia normalizada, listo. Como la resistencia es de 1 ohm, entonces la potencia normalizada va a ser igual a tensión al cuadrado. Pero si la potencia normalizada, entendiendo que la resistencia le hicimos igual a 1, ¿sí? A 1 ohm. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Quiere decir que si nosotros queremos obtener la distribución de la potencia en función de la frecuencia y teníamos como base la tensión en función de la frecuencia, y esta era la función seno de x sobre x, o sin de x, o función muestreo, como la quieran denominar, tiene muchas denominaciones, o sin de x también es otra denominación. Si la elevo al cuadrado a esa función, voy a obtener la potencia, que de hecho, la función seno de x al cuadrado, toda la función al cuadrado, la gráfica es esta que tengo acá. La distribución espectral de potencia. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto para nosotros? Que ahora ya podemos obtener la distribución de energía para un pulso rectangular que puede representar a un 1 o a un 0. En definitiva, vamos a poder analizar ahora cómo se distribuye la potencia de una señal que no es periódica. Por eso es que a nosotros nos interesa desde el punto de vista conceptual, pero hacemos uso de herramientas matemáticas para que todos podamos entender exactamente lo mismo. Ustedes no van a hacer los cálculos para obtener, ya se calcula una sola vez, que la resultante es esto que tenemos acá. En electrónica se les pide para la función diente de sierra, una serie de funciones, digamos. Pero acá simplemente para esto. Ustedes ya en análisis, creo que tienen análisis matemático superior o matemática superior, creo que se denomina, donde van a ver serie de Fourier, transformada de Fourier, y allí les harán calcular todas las gráficas de distintas funciones. Nosotros acá la usamos como herramienta solamente para señales rectangulares, ya sean periódicas o no periódicas,
con este artificio que hemos utilizado desde el punto de vista matemático para expresar lo que ocurre en el mundo físico. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante de todo esto es que esta gráfica está representando cómo se distribuye la energía en función de las distintas componentes de frecuencia. Ahora, ese pulso rectangular, ¿qué ancho de banda absoluto va a tener? Infinito. Infinito. Quiere decir que si queremos introducirlo en un medio físico de transmisión real, no podría ser transmitido, porque el ancho de banda del medio físico es acotado, es finito, justamente por ese efecto Skin, del cual ya habíamos hablado, que las cargas, a medida que aumenta la frecuencia, viajan por la periferia del conductor, no por su sección transversal, y por lo tanto se convierte en una antena y empieza a irradiar la señal como una onda electromagnética. De hecho, así funcionan las antenas, ya lo vamos a estudiar. Ahora, como nosotros vamos a trabajar con el concepto de ancho de banda relativo, allí es donde empiezan los conceptos de ancho de banda, del primer nulo, del segundo nulo, de nulo a nulo, el de Nyquist, que es justamente la mitad del ancho de banda del primer nulo, etc. Estos criterios se van a aplicar en función de que yo pueda reconstruir el pulso sin mucha deformación en el otro extremo de la línea de transmisión. Por eso para nosotros es muy importante este punto del primer cruce por cero, que es igual a ¿qué? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Bien. Este primer cruce por cero de la gráfica que representa la densidad espectral de potencia, ¿cómo lo calculamos? Aquí El es igual. argumento tiene que ser un múltiplo de pi. 1 sobre Era- tau, pues. Era pi. 1 sobre tau, que para la función sin al cuadrado sería justamente el valor de pi. Pero como acá ya estamos trabajando sobre ese pulso rectangular, entonces este punto vale 1 sobre tau. ¿Y qué representaba tau? La duración del pulso, ¿puede ser? Claro, la Media duración de duración del pulso era una. no, la duración del pulso. Por eso es que, fíjense, vamos a ir a ver. Acá, acuérdense que, a ver una gráfica, esto era tau. Esto que tenemos acá es tau. Tau sobre 2 menos tau sobre 2 y tau sobre 2. Quiere decir que todo esto que está acá es tau, la duración del pulso. Por eso es muy importante. Esa es la duración del pulso. Ahora, esa duración del pulso, cuando nosotros estamos acá, esta duración del pulso es muy importante porque la velocidad de señalización, y esto ya lo vieron con el ingeniero Clark, ¿a qué es igual? 1 sobre tau. Exacto. Quiere decir que numéricamente este valor, o sea, su ancho de banda, si consideramos el de primer nulo, dependiendo del código que yo utilice, la señal eléctrica, la señal física que va a representar ese 1 o ese 0, la duración de ese pulso va a definir el ancho de banda. Entonces, cuanto más corto sea el pulso, cuanto más alta sea la velocidad de señalización, mayor ancho de banda voy a utilizar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Porque el ancho de banda sería la velocidad de señalización sobre 2, profe. El ancho de banda, este que está acá numéricamente, va a coincidir con la velocidad de señalización, numéricamente. Porque la velocidad de señalización es R, que es igual a 1 sobre tau, la duración del pulso. En cero, en ese punto coincide. En este punto. ¿Sí? Quiere decir que va a depender del ancho del pulso, que es justamente lo que me da la velocidad de señalización, lo que me va a definir el ancho de banda de la señal.
Entonces, a ver si acá no les puse. Vamos a ver, tendríamos que ver, a ver si tengo acá algo sobre los códigos de línea. Les puse algo de los códigos de línea. Acá está. Miren, fíjense. Fíjense esta señal. Esta señal yo tengo para el 1, el símbolo tiene esta duración. ¿Sí? Pero para esta otra señal, que es otro código de línea, fíjense que para el 1 yo tengo la duración del símbolo tau es la mitad de la que yo tengo acá. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con este tipo de señales, pero existen una infinidad de códigos donde la velocidad de señalización está dado por justamente este tau que tengo acá, la duración del tau. ¿Sí? Entonces, fíjense, este código que tengo acá, respecto a este otro código que tengo acá, el ancho de banda va a ser el doble del ancho de banda de este código que utilizo acá. Simplemente porque esta es la duración del símbolo. Mientras que acá la duración del símbolo es toda la que tengo desde acá hasta acá. Que es, en definitiva, la velocidad de señalización. ¿Cuántas veces por segundo cambia el nivel de la señal en función del tiempo? Por eso es que ese tau, para nosotros encontrarlo, acá matemáticamente es muy importante. Conociendo yo el tau, la duración del pulso, puedo conocer cuál es su velocidad de señalización y puedo conocer cuál es el ancho de banda que posee ese código de transmisión. Y por ende voy a ver si ese código de transmisión puede ser transportado por un determinado medio físico de transmisión con el cual yo construyo mi canal de comunicación. ¿Hasta ahí vamos bien? De todo esto, ¿para qué nos sirve Fourier? Para entender esta gráfica que nos muestra la distribución de la energía en función de la frecuencia. Y saber que el ancho de banda está en función de la velocidad de señalización, o sea, de la duración del pulso. Cuanto más estrecho sea el pulso, fíjense acá es inversamente proporcional, cuanto más estrecho sea este pulso, evidentemente esta magnitud va a ser mayor. ¿Me siguen? Todo esto es lo que venimos estudiando, ¿eh? Yo estoy haciendo un recuento. Si acá ustedes están, no lo recuerdan, es porque tienen que estudiar. Todo esto es lo que se vio en las clases anteriores y las tienen encima, las tienen en video, o sea que las pueden volver a ver. Por eso es que realicé clases invertidas, es decir, tenían el video para verlo, pararlo, retroceder y luego teníamos la clase de consulta correspondiente a ese video. Por eso fuimos lentos en esa parte. Ahora lo que me interesa en esta clase es que ustedes vean para qué nos sirvió todo eso y hacia dónde vamos ahora. Entonces, hasta aquí, fíjense que nosotros ya sabemos tomar una señal, porque lo que antes era una fuente de datos, ceros y unos, que son totalmente abstractos, los hemos convertido en señales eléctricas. Y esas señales eléctricas que van a representar esos unos y ceros, que van a contener información, como hemos tomado una fuente aquí probable, que no es periódica, sabemos que cada signo de esa fuente o bit de esa fuente va a transportar un bit de información. Perfecto. Eso gracias a lo que pudimos estudiar con teoría de la información. Ahora, cuando esa señal se convierte en una señal eléctrica, la duración del pulso va a definir el ancho de banda que posee esa señal. ¿Gracias a qué lo vamos a poder medir? Gracias a la transformada de Fourier. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que nosotros podemos llegar a tener un solo canal de comunicación y podemos tener varias fuentes que quieran transmitir información por ese único canal de transmisión. ¿Sí? Entonces acá van a haber 4 conceptos que se van a relacionar entre sí: velocidad de transmisión, ancho de banda, ruido y detección de errores o tasa de error. Porque cuando hablamos de capacidad de canal, decimos que la capacidad de un canal
puede ser ideal cuando no considere el ruido, o el canal real a través de la ley de Shannon-Hartley, que nos va a permitir definir cuál es la máxima capacidad de transmisión de ese canal, sin que se cometan errores de los cuales no me pueda recuperar. Entonces, obviamente que mi máxima velocidad de transmisión o tasa de datos o tasa efectiva de transferencia no puede superar a la capacidad del canal. O sea que R, definida como tasa de bit o velocidad de transmisión, no puede ser mayor que la capacidad del canal. Ahora, Shannon lo que nos propone es una formulación que nos permite incorporar la relación señal-ruido. ¿De qué ruido estamos hablando? Cuando nosotros tenemos la fuente, este mensaje lo podemos llamar MDT, lo que proviene de la fuente. Ahora, cuando entre en el transmisor, yo la voy a convertir en una señal de salida, porque la voy a tener que codificar. Voy a tener que convertir en una señal eléctrica que va a tener un tau, y eso va a corresponder a un ancho de banda. Ahora, a esa señal SDT de salida de mi transmisor, y vamos a ver que después se complejiza mucho más este transmisor, y allí es a donde vamos a ir a partir de estas clases, se le suma el concepto de la señal de ruido, noise, NDT. Ese ruido puede ser externo a través de, ya vamos a tener un capítulo específico para estudiar los ruidos, pero podemos tomarlo como una señal externa, otra señal de otro transmisor que puede estar interfiriendo, o el ruido térmico, que es el ruido definido a partir de las moléculas cuando los electrones se movilizan dentro de los átomos. Ese ruido térmico por la movilidad de los electrones genera, entre otras cosas, una señal de ruido que es inherente al movimiento de la electricidad, por lo cual no la podemos descartar nunca. Entonces, nuestra señal de recepción va a incorporar la señal que nosotros hemos procesado en el transmisor más el ruido. Por eso es que se hace muy importante la relación entre la señal y el ruido a la hora de hablar de la capacidad de un canal, donde vamos a ver que la capacidad del canal es directamente proporcional al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de esta relación señal-ruido. Y si no consideramos el ruido un canal totalmente ideal, vamos a ver que Nyquist nos plantea que es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de la cantidad de niveles que puede llegar a tener nuestro código de transmisión. Profe, una consulta. Sí. ¿La relación señal-ruido tiene unidades o es adimensional? La relación señal-ruido es adimensional. ¿Sí? Es Claro. en veces. Y Y una puede consulta. ser, Sí, puede ser expresada en decibeles. pero hay que, cuando le ponemos en logaritmo hay que pasarla a veces, digamos. Claro, acá está dada en veces. ¿Cuántas veces es mayor la señal respecto del ruido? ¿Sí? Listo, Por eso es adimensional. Pero puedo expresarla en decibeles y de decibeles puedo expresarla en veces. Quiere decir que si yo digo, por ejemplo, te digo, nuestro canal de transmisión tiene una relación señal ruido de 30 decibeles, ¿sí? De 30 dB. Yo no puedo colocar 30 acá. Lo que tengo que obtener es la relación de decibeles, pasarla a veces. Y como es 30, es 1000 veces. Quiere decir que la señal es 1000 veces el ruido. ¿Sí? Yo les había puesto una tablita en las clases que le di sobre física de las comunicaciones que explicitaba esto para saber rápidamente la conversión. 40 dB, ¿cuántas veces el ruido respecto de la señal? 10.000 veces. Bueno, sí, sería 10.000 veces la señal respecto al ruido. Perfecto. Entonces, si yo tengo 35 dB, lo único que puedo saber, sin hacer el cálculo, es que va a estar entre 1000 y 10.000 veces. ¿Sí? Entre estos dos valores. Entonces, eso me permite siempre hacer el replanteo de que si mi resultado está dentro de lo esperable. Si yo, supongamos, tengo que hacer el cálculo de 37 decibeles, ¿cuántas veces la señal respecto al ruido?
También si me tiene da- que ser mayor a 30, digamos, mayor a 1000 y menor a 10.000, más cerca de 10.000 que. Exacto, entonces ya tenés un criterio como ingeniero de que en estos, ahora si me das 50.000 veces, ese valor está fuera del rango, ¿verdad? Tengo que fijarme bien si puse el logaritmo base 2, si puse el logaritmo base 10, ¿se entiende esto, no? Por eso es que ustedes acá están obteniendo criterios de trabajo como ingenieros. A diferencia de otras especialidades, nosotros, si bien en ingeniería no nos manejamos con valores exactos, sino aproximados, esa aproximación siempre está dentro de un rango y ese rango lo define el protocolo que estamos utilizando. En otras ciencias, por ejemplo, humanísticas, bueno, todo está en función de debatir los conceptos, ¿no? Aquí no. Nos tenemos que poner de acuerdo y la herramienta para ponernos de acuerdo siempre es la matemática. Bien, entonces, ahora vamos a ver que lo que para nosotros era un transmisor, ahora se va a convertir en un procesador de señales, ¿sí? Y lo que se denomina circuitos de portadora. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ir complejizando. ¿Qué es lo que se viene ahora? Fíjense, ¿y para qué nos va a servir tener en claro esto de la densidad espectral de potencia? ¿Cuál es nuestra realidad? Ustedes están conectados seguramente a Zoom a través de una, ya sea PC de escritorio o una notebook, a través de un enlace vía Wi-Fi, ¿verdad? La mayoría debe estar enlazada en forma inalámbrica, ¿o no? Yo en uno de los formularios puedo saber cada uno de ustedes cómo está conectado, digamos, porque ya envié los formularios y espero que los terminen de contestar, ¿sí? Quiere decir que yo voy a tener múltiples dispositivos que se conectan a través de un único canal de transmisión. Quiere decir que de algún modo yo voy a tener que intercalar un dispositivo que pueda leer las distintas señales que están emitiendo cada uno de estos sistemas, que en definitiva puede ser el teléfono inteligente, la notebook, etc. Ahora, ¿cómo voy a hacer para atender a estos dispositivos? Una forma sencilla, estos dispositivos se llaman multiplexores en términos generales, lo vamos a ver más adelante, por eso es que ahora empezamos a ver qué vamos a desarrollar a partir de ahora. Entonces decimos, bueno, podemos colocar un dispositivo llamado multiplexor, que lo que puede hacer, fíjense, tengo 4 sistemas, fíjense que tenemos acá identificado con 4 símbolos distintos, y yo puedo atender a uno por vez. Eso significa que mi transmisión va a estar, voy a segmentar en el tiempo y voy a ir atendiendo primero a uno, después a otro, después a otro, después a otro, y voy enviando esos paquetes de transmisión. Eso llevará una complejidad. Ahora, esto implica que yo primero atiendo a uno, después a otro, y cuanto mayor cantidad de dispositivos se quieren conectar, más tiempo voy a demorar en transmitir toda la información del dispositivo A, porque voy a tener más dispositivos conectados. Profe, una pregunta. Sí. Suponiendo que eso se transmite a través de un medio físico alámbrico, ¿hay alguna forma de dividir físicamente ese medio de transmisión para cada sistema? Sí, porque vos podés decir, bueno, listo, acá lo que coloco es 4 cables y transmito la señal a través de 4 cables. Pero ¿Y entonces eso voy a tener me aumenta la velocidad? aumentaría la velocidad de ese canal de comunicación que tiene, en realidad son 4 canales, multiplicar la cantidad de cables, eso va a traer complejidad en cuanto a la injerencia de las señales eléctricas unas respecto de otras. Acordate que ya habíamos visto, mientras circula corriente por un cable genera un campo magnético y ese campo magnético induce sobre otra línea de transmisión corrientes parásitas, ¿se acuerdan? Entonces voy a tener un problema de ruido entre esas líneas de transmisión. Todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Transmisión serie, transmisión paralela, vamos a identificar claramente cuáles son estos problemas. Pero sí, hay una posibilidad. Pero podemos tener otra. Fíjense, Oye, profe. otra es, nosotros sabemos, y ahora seguimos trabajando con una sola línea de transmisión. En el caso anterior, una solución podría ser tener una línea de transmisión para cada dispositivo.
Y ustedes ya saben que cada línea de transmisión son dos conductores. Lo vimos en física de las comunicaciones. ¿Sí? Si no, tienen que volver a ver física de las comunicaciones. Como hacen los youtubers, vean mi post anterior. ¿O no? ¿No hacen así los muchachos? Sí, profe. Vean el post anterior. Bien. Ahora hay otra forma. Es decir, si mi medio físico de transmisión tiene un ancho de banda determinado, yo puedo dividir ese ancho de banda en canales, o sea, en subcanales con un ancho de banda menor cada uno de ellos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bueno, ahora, hasta lo que ustedes saben, hasta lo que han aprendido, supongamos que tenemos los 4 dispositivos. Cada dispositivo está transmitiendo con una determinada señal digital y transmitimos con el mismo código, ¿sí? Para que no hayan suspicacias. ¿Qué va a ocurrir con la densidad espectral de potencia de los distintos canales? Si uso el mismo código de transmisión, la misma señal. Se van a supondrían. ¿Se podrían interferir entre sí, digamos? Pero primero la pregunta era, ¿cómo son los espectros de frecuencia de cada una de las señales de cada uno de los canales? Ah, iguales. Iguales. Están La densidad centrados espectral Entonces, si yo ahora quiero multiplexarlo en frecuencia, eso significa que quiero mezclarlos a todos y transmitirlos. Si yo los mezclo a Ok. todos estos, se superponen. Todos en el mismo espectro. Con lo cual no los voy a poder distinguir. Pero, si de algún modo yo lograse trasladar tu espectro, que ahí se denomina de banda base, la señal original se llama señal de banda base. Si yo al espectro de banda base logro trasladarlo y centrarlo respecto de los canales, allí yo podría transmitirlo. Y esto es lo que efectivamente se logra utilizando el concepto de modulación, utilizando una portadora que permita que este espectro se traslade a la frecuencia central de la portadora que yo voy a aportar. Entonces, por eso es que ahora lo que era un simple transmisor tiene el procesamiento de la señal y tiene lo que se denomina un circuito de portadora, que en definitiva es un modulador. Entonces nosotros vamos a ver más adelante cuáles son estos procedimientos, en qué consiste la modulación para que yo pueda explicar lo que son los multiplexores de tiempo y de frecuencia y cuáles son las ventajas de modular una señal. Pero si yo no tengo en claro lo que es densidad espectral de potencia, imagínense que nos estamos metiendo en un mundo donde eso tiene que estar sumamente claro. De lo contrario, entran a ciegas en un nuevo territorio de aprendizaje. Ahora, fíjense, cuando yo hablo de nuestras fuentes de datos, estas pueden ser digitales o analógicas, ¿sí? Y yo tengo que procesar estas señales en función del canal que voy a utilizar, si es analógico o es digital. Entonces, yo voy a poder procesar, supongamos, una señal analógica, la proceso analógicamente para enviarla por un canal analógico. ¿Esto qué puede implicar? Veamos un ejemplo concreto. Supongamos el canal telefónico, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer es, primero, la fuente analógica puede llegar a ser la voz humana, que la voy a enviar en forma analógica a través del canal telefónico que es analógico. Pero la voz humana tiene un ancho de banda que va a exceder el del canal telefónico, ¿sí? Vamos a dar acá un ejemplo. Supongamos, voy a utilizar las líneas telefónicas. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo el ancho de banda audible, que son los 20 kHz aproximadamente, entre 20 y 25 kHz. Pero la voz humana tiene componentes entre 15 y 10 kHz. Pero ustedes saben que el canal telefónico tiene un ancho de banda que va desde los 300 a los 3400. Quiere decir que su ancho de banda relativo, ¿de cuánto es el del canal telefónico? 3100 Hz. 3100 Hz. Quiere decir que estos 10.000 Hz no pueden atravesar este canal.
¿Estamos de acuerdo? El ABC de las comunicaciones. Teléfono fijo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limitar este espectro. ¿Qué herramienta ustedes han aprendido que nos permite limitar los espectros de frecuencia? Los filtros. Los filtros. Entonces, le ponemos un filtro pasa abajo, listo. Le ponemos un filtro pasa abajo que limite a los 3400 Hz, que no haya ninguna señal mayor a 3400 Hz. Pero tenemos un problema, que acá tenemos entre 0 y 300, tampoco el canal telefónico nos permite introducir señales. Entonces ponemos lo que se denomina un filtro pasabanda. Entonces, filtramos el canal de manera, la señal de manera tal que sea compatible con el canal. Esta es una de las opciones, ¿sí? Entonces, entendemos para qué hemos estudiado las herramientas como son los filtros, pasa abajo, pasa alto, pasa banda, porque para poder permitir el paso de una señal como la voz humana, que tiene 10 kHz de ancho de banda, a través de un canal analógico que tiene 3003 kHz, en términos generales. Bien, eso sería uno de los procesamientos para un transmisor de este tipo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una fuente analógica? Como en este caso, yo estoy hablando a través de este micrófono, mi señal es analógica, pero viaja a través de un canal, si bien a través de un canal analógico, pero la señal la tengo que digitalizar y luego la voy a modular digitalmente. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener que, primero, a esta fuente analógica, convertirla en una señal digital. Entonces vamos a estudiar los próximos capítulos. Lo primero que vamos a ver es cómo puedo digitalizar una señal, la conversión analógica a digital. Esto lo van a ver con el ingeniero Clark. Y allí van a ver PCM, PAM, etc. Van a ver la digitalización de la señal. ¿Cómo proceso la señal hasta obtenerla en forma digital? Yo podría enviarla digitalmente, pero si quiero enviarla a través de canales analógicos, como es el que a través del cual nos estamos vinculando, voy a tener que modular la señal, modulación digital. Quiere decir que va a haber un capítulo donde vamos a estudiar modulación analógica y modulación digital. Para poder enviar una señal analógica, que la digitalizo, vamos a estudiar cómo se digitaliza la señal, para luego enviarla a través de un canal analógico, o puede ser enviado también por un canal digital. Si es por un canal analógico, vamos a tener que aprender lo que es modulación digital, que de hecho lo vamos a ver más adelante y eso lo van a ver conmigo. Una consulta, profe. ¿El modular Sí. sería simplemente pasar de digital a analógico o viceversa? ¿O sería adecuar la señal del canal? Modular, vamos a poder modular una señal analógica o una señal digital. El concepto de modulación, podemos trabajar con modulación analógica o digital, dependiendo del canal que yo utilice. Yo puedo tener una fuente analógica que la voy a enviar por un canal analógico, pero puedo llegar a modularla en forma analógica, porque a mí lo que me interesa, por ejemplo, es trasladar la frecuencia. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, ustedes ustedes escuchan FM, radio en FM, ¿verdad? Sí, Sí, cuando voy en profe. auto. Profe. Bien, eso quiere decir que desde este punto de vista, acá tendríamos una serie de emisoras que están transmitiendo en FM y un único medio físico de transmisión, que en ese caso va a ser el atmosférico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para que todas estas estaciones de trabajo puedan enviar su señal? Y ustedes están escuchando esto, que es el canal de comunicación, que es, en este caso, el medio físico de transmisión es el atmosférico, y las señales son ondas electromagnéticas. Ustedes tienen todo el espectro de frecuencia. Ahora, si ustedes quieren escuchar la radio de la UTN, ¿qué frecuencia de trabajo tiene? 26.7 puede ser. No, 94.3 MHz. Es una muy buena radio la nuestra, ¿eh? Pasan buena música. 94,3 MHz. ¿Eso qué significa? Que si yo sintonizo 94.3 MHz, sintonizo la radio de la UTN. Si yo sintonizo, o sea, la portadora, que es la que va a transportar esa señal, coloco 102.3,
¿Qué estoy escuchando? ¿Qué radio escucho? Sí, La escucho radio todo. que esté modulada en esa frecuencia. Exacto, que en este caso particular es la de la UNC. ¿eh? Entonces, si quiero escuchar a la UNC, 102.3. Si quiero escuchar a la UTN, 94.3. Eso significa que no solamente voy a modular para pasar de una señal digital a una señal analógica, sino que también puedo modular una señal analógica, modularla analógicamente para trasladarla en frecuencia. Entonces nosotros vamos a estudiar los dos casos de modulación analógica y modulación digital. Ahora, nos podemos parar en otra línea de trabajo, es decir, yo tengo una fuente digital a través de lo que yo ya obtengo de la salida de mi ordenador, me conecto con mi transmisor, que en ese caso va a ser un dispositivo llamado módem, que lo vamos a estudiar en profundidad más adelante, pero allí vamos a tener primero un procesamiento de la señal. Esto va a implicar, ese procesamiento de señal va a implicar, entre otras cosas, ver qué código nos conviene en función de su densidad espectral de potencia. Si mayor ancho de banda, menor ancho de banda, si tiene componente de continuo o no. Por ejemplo, por lo que ya conocen de Fourier, supongamos que este es el código polar no retorno a cero. ¿Sí? Este código polar no retorno a cero, ¿tiene componente continua? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Si esta es su densidad espectral de potencia, fíjense que está acá en azul. Y este gráfico ya lo comprendemos, porque este es su cruce por cero, quiere decir que su ancho de banda del primer nulo es este que está acá para este código NRZ polar, mientras que para el Manchester, fíjense que el ancho de banda es el doble. El primer cruce por cero está justamente al doble, porque evidentemente tendrá una mayor velocidad de señalización. Todo esto lo podemos ya analizar desde un gráfico. Y acá, no retorno a cero, la pregunta del millón es, ¿posee componente continua? ¿No? ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de energía de este código? ¿Para qué frecuencia? ¿Para la cero? Para la cero. Y si la frecuencia es cero, ¿qué tipo de corriente es? NR. Hola. Si su frecuencia es cero. Continua. Continua. Quiere decir de que posee componente de continua y a tal punto está demostrado en esta gráfica que es máxima para la frecuencia igual a cero. ¿Dónde tiene energía cero este código? ¿Para qué valor? Para 2. Para pi. Para 1. ¿Para qué valor? Para Creo que es en 1. pi donde corta el eje. Eso si estuviésemos hablando de seno de x sobre x. En 1 en este caso. ¿No? Estamos hablando de señales. Y acuérdense que las señales tienen pulsos. Y el pulso era tau. En 1 sobre todo. 1 sobre tau. ¿Sí? Que es este valor que tengo acá. Por eso dijimos, esta gráfica responde a lo que vimos con la transformada de Fourier, donde este punto equivale a 1 sobre tau. Y tau, ¿qué es? Es la duración del símbolo, este símbolo que tengo acá. Por eso un no retorno a cero sería este que tiene, esta es la duración del símbolo. Y este es uno que tiene retorno a cero, que es mucho más pequeño, Manchester, tengo acá, obviamente va a ser justamente el doble, porque el símbolo es la mitad de lo que es en este otro código. Entonces, lo que empezamos a ver es que este procesamiento de la señal, tenemos la señal digital, que puede ser esta, la proceso digitalmente y la puedo cambiar de código a un código distinto que usa un mayor ancho de banda. Tenemos, supongamos, este código que tiene componente continua. Lo hemos recodificado, al de banda base lo hemos codificado
en Manchester y obtenemos, Manchester, ¿tiene componente continua? Fíjense, Manchester es No. este que está acá en violeta. No, no tiene, ¿Cómo saben que no? porque no tiene energía en la frecuencia cero. Muy bien, esa es la respuesta. Profe, acá, si esto representa la cantidad de energía en función de la frecuencia, fíjese que en cero, lo que me está indicando la gráfica, es que no tengo energía, no tengo potencia. Listo. Ya no discutimos más, ni no les pregunto más, porque me están haciendo uso de la interpretación de estas gráficas. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué me puede llegar a servir pasar de un código no retorno a cero como este, que sería unipolar? Que tenemos este de acá. El de este código, fíjense, es este que tengo acá. Es unipolar. Este es un unipolar. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Pero, ¿para qué me puede llegar a servir pasar de un unipolar no retorno a cero a un Manchester? O sea, de este gráfico que tiene componente de continuo a este que no tiene componente de continuo. Y eso lo vimos en física. componente de continuo. ¿Y para qué quisiera yo eliminar la componente continua? Para poder ¿Pasar a transmitirla. digital? Pasar a digital. No, ojo que este es digital. Digo, para eliminar la corriente continua, justamente para poder transmitirla. Para desplazarla simple. en la frecuencia, para poder moverlo de... No la estoy desplazando en frecuencia, ¿eh? Ojo. Esto es la densidad espectral de potencia. ¿Eh? Lo que veo es cómo se distribuye la energía. Acá lo que he cambiado es la distribución de la energía. Y la pregunta del millón acá, y esto va en los finales, va en los parciales, porque es lo más importante de todo esto, es por qué yo claramente veo que este código tiene componente continuo y veo que este no tiene componente continuo. Y eso ya lo hemos resuelto. Ahora la pregunta del millón es ¿para qué? Y eso está dado en el post anterior, en el de física de las comunicaciones, que yo les dije, este canal digital no es otra cosa que o cables o fibras ópticas o radioenlaces. Para poder transmitir varias señales casi simultáneamente, sin que se alteren entre ellas. No, porque Para si yo transmitir a tengo grandes distancias. Si yo tengo 4 fuentes que tienen la misma distribución espectral de potencia, estamos en problema. Porque todos van a tener esta distribución. Y si vos decís, bueno, este código con este código, fíjate cómo se cruzan acá. Hay mucha energía que no la voy a poder distinguir. No voy a saber a cuál de los dos códigos pertenece. Por eso me hace falta la modulación para eso. Con el cambio de código no me alcanza. Fíjense que siguen superpuestas las energías. Para transmitir a eso? grandes distancias es más fácil transportar una no continua, una alterna. Si yo quiero transportar a largas distancias, me conviene trabajar con señales analógicas. Eso respecto de la distancia. Pero acá fíjate que nuestro problema no está en la distancia. Yo digo, ¿por qué la componente de continua? Me estoy centrando, ¿por qué una componente continua sí o por qué una componente continua no? ¿Se acuerdan de los acoplamientos inductivos? Las placas de red, a ver si acá les puse algo, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Acá, fíjense, les muestro los distintos códigos y sus distintas densidades espectrales de potencia. Algunos no tienen componente continua y otros tienen componente continua. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo un acoplamiento inductivo, las placas de red, por ejemplo, tienen un acoplamiento inductivo y estaríamos usando un canal digital, señales todas digitales, pero resulta que las placas de red tienen acoplamientos inductivos. Eso significa que se acoplan a través de transformadores. Esos transformadores trabajan a partir de la inducción magnética. Y para que exista inducción magnética, ¿qué debía ocurrir con la corriente? Debe Yo puedo variar, generar... ¿no? Variar. Tiene que ser alterna. Exacto, tiene que variar en el tiempo, tiene que ser alterna. Quiere decir que si toda la energía está centrada con la componente de continua, yo tengo poca energía que va a generar variación, por lo tanto el pulso se va a deformar muchísimo. No va a poder atravesar ese acoplamiento inductivo. En cambio, este código sí lo va a poder hacer. Fíjense por qué tiene para cero, que es la componente de continuo, tiene muy poca energía y a medida que va aumentando la frecuencia, van incorporando mayor cantidad de energía. Entonces, esos acoplamientos inductivos
que en las placas de red, entre otras cosas, sirven para filtrar señales parásitas, para aislarlo galvánicamente de cortocircuitos o sobrecargas. Eso lo vimos en física de las comunicaciones. Bien, o sea que una de las razones de utilizar uno u otro código será, primero, deshacerme o no de la componente continua. El otro es ver qué ancho de banda utilizo. Entonces vamos a ver que los distintos códigos de línea van a tener, digamos, aportes a la transmisión que van a estar vinculados con el sincronismo, con su ancho de banda, con la posibilidad de la corrección de errores, haciendo uso de códigos redundantes. Por eso es que se vuelve muy importante estudiar los distintos códigos de línea, que es la clase que vamos a dar a partir de la próxima clase, va a ser código de línea. Hoy quería empezar, pero no llego. Tenemos hasta la 1, ¿verdad? Tengo algunos minutos todavía. Bien, entonces, ahora vemos qué pasa cuando tenemos una fuente digital. La señal la hemos digitalizado a alguno de los nuevos códigos, pero quiero utilizar un canal analógico. Allí es donde utilizo la modulación digital para usar este canal analógico. Allí es donde, entre otras cosas, la modulación digital me va a permitir esta traslación del espectro de frecuencia de banda base, el ancho de banda base desde este código, trasladarla a la frecuencia de portadora a partir de la acción de modulación. Allí es donde yo traslado a la frecuencia que me hace falta. Si esto fuera el analógico, ahí es donde traslado a la frecuencia 94.3, la portadora la pondría en 94.3 MHz, y el ancho de banda, que sería el de audio, el de los 20 kHz, Hi-Fi, alta fidelidad, lo trasladaría a la frecuencia portadora. Y allí se produce un proceso de duplicación del ancho de banda. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos modulación. Acá lo que empezamos a ver es la interdependencia entre los temas que vamos a desarrollar con los temas que venimos desarrollando. Por eso es muy importante que los tengan claros. Entonces, ahora, lo que era un receptor y un transmisor, ahora se convierte en un codificador de fuente. Codificamos el canal en función de ver qué código nos conviene utilizar y si, dependiendo del canal que voy a utilizar, si voy a modular o no la señal, dependiendo el tipo de señal que yo estoy obteniendo de la fuente. Y acá este codificador puede incorporar lo que es un conversor analógico digital, porque yo puedo estar tomando la señal de una fuente analógica, como puede ser la voz humana en este caso, y la tengo que previamente digitalizar, codificar el canal y modular. Entonces, todos estos procesos son los que vamos a ir viendo a partir de ahora. ¿Para qué? Para poder explicar qué ocurre con la última milla, el enlace que poseemos para conectarnos a través de Internet. Nosotros estamos teniendo esta conversación vía Zoom. Primero, he digitalizado la señal analógica, la he convertido en un código de línea. Ese código de línea he utilizado aquel que me convenga más por el sincronismo, por la detección de errores, etc. Eso es lo que vamos a estudiar. Luego lo estoy modulando digitalmente para poder enviarlo a través de un canal analógico, que va a ser esa última milla entre el usuario y el proveedor del servicio de acceso a Internet. Nosotros vamos a ver WiMAX, todo lo que es XDSLX, vamos a ver lo que es 4G, 5G, todo lo que es KTV DOCSIS, que es cable módem. Entonces, cuando veamos lo que es la última milla de ADSL o XDSLX, ustedes están en su domicilio de usuario y el enlace que poseen hasta el prestador del servicio, que en este caso es ARNET, ese enlace es lo que se denomina última milla y es un enlace analógico. Si bien ahora ustedes están recibiendo muchos señal a través de fibra óptica, que es lo que se denomina FTTH, fibra óptica hasta el domicilio. Pero todas esas tecnologías las vamos a ver, las vamos a desarrollar. Y lo mismo si están recibiendo la señal a través de un cable módem, a través de un prestador de servicio, que en este caso mayoritariamente es Fibertel, acá en Córdoba. Entonces vemos que también vamos a estudiar sus particularidades.
Y también vamos a ver lo que son los enlaces punto a punto, enlaces multipunto, simplex, half duplex o full duplex. En un solo sentido, en dos sentidos pero no simultáneos, y en los dos sentidos en forma simultánea. Esto es lo que viene, lo que se viene. Por eso es muy importante a esta altura de la materia poder hacer un replanteo de todo lo que vienen estudiando o todo lo que no vienen estudiando. Por eso es que este es el umbral, el cuello de botella, va a decir, bueno, si yo todo esto que hasta el día de hoy se desarrolló en la cátedra no lo tengo claro, cuando ingrese en los próximos temas se me va a complicar. Por eso les pido que revean todos estos temas para poder avanzar. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto de toda esta clase integradora, digamos, de los conceptos que Pero yo tengo vimos? una y duda que del vamos- práctico, así Sí. bien rápida. Pero más del práctico que otra cosa. Nos habían dicho que la entropía de 0 a 1, ahora en muchos ejercicios la entropía daba más que 1, digamos. Sí, todos esos temas lo ven con el ingeniero Clark, que son dudas puntuales sobre los prácticos. ¿Sí? Las preguntas ahora están centradas en lo que hemos visto, en toda la parte teórica, que me interesa evacuar todo ese tipo de dudas. Ustedes, es más, la teoría de la información van a tener un práctico específico para eso, que lo van a tener, ingeniero Clark, atenuación, y está en la programación. Este lunes. Pero la información, ustedes son el A1. 3K1. Sí, van a ver lo de atenuación el lunes. Bien, vamos a buscarlo acá. Por eso ustedes tienen acceso a la planificación. Yo les envié la planificación. 3K1. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Acá está. ¿Sí? Ahora van a ver, el lunes 12 ven lo de atenuación. Teoría de la información tiene un práctico específico para sacarse todas estas dudas el día 19 del 4. Está todo programado. Entonces, la pregunta ahora están centradas en lo que acabamos de ver en la clase. ¿Hay alguna duda respecto a lo que hemos planteado? Si no hay ninguna duda y está todo claro, puedo avanzar, tengo todavía unos minutos para poder avanzar con el tema códigos de línea. Profe, a mí me queda Sí. una duda que es muy rápida, pero no sé si también iría para el profesor Clark. La diferencia entre capacidad de canal y velocidad de transmisión, no entiendo. ¿Los dos no son en bits por segundo? ¿O es uno en Sí, a símbolos por ver, segundo y el ¿dónde otro está en clase bits? 7? Acá. Vamos acá. Vamos acá. Nos paramos. A ver. ¿Dónde está acá? ¿Esta? Sí. Ahora que me voy a parar en la diapositiva esta. Bueno, acá estás viendo esta diapositiva, ¿verdad? Sí, se ve Cuando perfecto. hablas de capacidad de canal y velocidad de transmisión, acuérdate que la velocidad de transmisión o tasa de bit también denominada, tiene que ser igual o menor a la capacidad de canal. Esa es la relación. Y la capacidad de Y son canal en bit es en bit información. por segundo. La capacidad de canal es donde enviamos información y la de velocidad de transmisión es Es todos los símbolos. la cantidad de información por segundo que envía la capacidad de canal. Lo mismo que la tasa de bit Claro. o velocidad de transmisión. Es la cantidad de información que envías por unidad de tiempo. Por eso, bits es cantidad de información Ujú. por Pero, unidad de tiempo. pero entiendo que no puede ser, no entiendo por qué no puede ser menor. No puede ser mayor, perdón. Si vos tenés una manguera que tiene una capacidad de 1 litro por segundo, ¿vos podés enviar 10 litros por segundo por esa manguera? No. Por una Pero razón física. Si tu canal puede transportar 1 bit por segundo, vos no podés
transmitir a una velocidad mayor de 1 bit por segundo. Bien, el canal es una propiedad del canal, o sea, la capacidad de canal es una propiedad del canal y la de transmisión una de las fuentes. Velocidad de transmisión una de las fuentes. Supongamos que vos tenés una fuente que está produciendo una mayor cantidad de información que la que puede transportar el canal. Quiere decir que no la podés conectar. Claro, sí, ya entendí. ¿Eh? Sí. Perfecto. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar entonces sobre lo que es código de línea, porque este es un tema que es bastante largo, digamos. Bien. Vamos a comenzar entonces con la clase de códigos de línea en banda base. ¿Sí? Nosotros, bueno, ya habíamos estado hablando de esto, es decir, que yo podía tener señales analógicas o señales digitales, las tenía que convertir a un cierto código para poder transmitir. Es justo de lo que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Por eso vamos a pasar rápido esto. De esto sí les voy a subir el PDF del PowerPoint. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar nosotros ahora? Vamos a trabajar con fuentes digitales, señales digitales para canales digitales. Entonces, vamos a utilizar de lo que nosotros habíamos estudiado en teoría de la información, estos bits 0 y 1, como son equiprobables, cada uno transporta un bit de información. ¿Sí? Esto es de lo que venimos hablando y hemos hablado, inclusive recién estuvimos hablando de esto. Entonces aprovecho esta clase para avanzar. Esto en síntesis es lo que hemos hablado recién, ¿verdad? Tenemos estos códigos, estos bits que son 0 y 1 se convierten en, cada uno transporta un bit de información, tanto el 1 como el 0 transporta un bit de información. Perfecto. Ahora, también vimos las distintas densidades espectrales de potencia de cada código. Entonces ahora, lo que nosotros vamos a empezar a analizar es, fíjense, cuando hablábamos de un determinado código donde tenemos la duración del símbolo, esta que tengo acá, ¿sí? Que es tau. Esto es el valor de tau. Y supongamos que acá decimos que tau sea igual a 1. En este otro código, tau contiene dos elementos en el mismo intervalo de tiempo que yo defino un bit. Quiere decir que tau va a ser igual a 0,5 respecto de este. Allí es donde yo veo que este primer nulo para este caso, supongamos, 1 sobre tau. Cuando tomo como referencia este tau. Ahora, si yo tomo como referencia este otro tau, este punto se va a desplazar hasta este punto. Voy a tener el doble del ancho de banda para el primer nulo. Simplemente porque tau ahora es el doble. Esto es lo que hemos venido analizando, es pasar en limpio lo que hemos venido analizando en la clase. Profe, ¿y a nosotros nos conviene que una señal tenga menos o más ancho de banda? Digamos, si el elemento escaso es el ancho de banda, siempre nos convendría inicialmente que tenga un menor ancho de banda. Ahora, el problema es que hay otro concepto que hay que incorporar, que es el de sincronismo. Y eso es lo que vamos a resolver a partir de variar las formas de estos códigos. Entonces ya vamos a desarrollar eso ahora mismo, ¿sí? Perdón, profe, no entiendo por qué nos conviene que tengan menos ancho de banda y no más. Bueno, porque si vos tenés el canal de transmisión, un cable, un par de cables es un canal de transmisión, ¿verdad? Una línea de transmisión. Y supongamos que esa línea de transmisión es un cable coaxial con una máxima frecuencia de trabajo de 5 MHz. A partir de los 5 MHz ya no puede transmitir señales. Entonces, ese medio físico de transmisión yo sé que lo puedo dividir en canales. Supongamos que sean canales de audio. Los canales de audio con 20 kHz es suficiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. O sea que analógicamente yo podría transportar una X cantidad de canales. Ahora,
Si yo digitalizo esa señal y la voy a enviar en forma digital, ahora sí me va a interesar saber qué ancho de banda va a ocupar cada uno de esos canales en función del código que yo utilice. Quiere decir de que si el elemento más escaso es el ancho de banda, porque el medio físico de transmisión tiene un determinado ancho de banda, inicialmente me convendría utilizar códigos que utilicen el menor ancho de banda si es que yo voy a hacer un uso intensivo de esa línea de transmisión, dividiéndola en canales, digamos. De lo contrario, no tengo esa restricción. Si digo, bueno, para un solo canal lo voy a utilizar, bueno, utilizo cualquiera de los códigos que me solucione los problemas, ya sea de sincronismo o de recuperación de errores. Eso ya lo Claro. vamos a ver ahora. Ahora mismo lo desarrollamos. Bien, gracias. Perdón, Pero profe, a mayor ancho de banda, mayor fidelidad de la señal, ¿puede ser? O sea, ancho de banda de la señal, no del medio. bueno, si nos paramos acá, es cierto, fíjense, este era el pulso en función del tiempo. Fíjense que está en línea de trazo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esto que está en línea de Sí. trazo, que no pertenece al dominio de la frecuencia, por eso está en línea de trazo, se lo superpongo para que sepan que esa línea de trazo está en el dominio del tiempo. Pero es la que yo necesito trasladar a través del medio físico de transmisión. Quiere decir que tiene una tensión en función del tiempo. Eso es lo que traslado. Para yo obtener esa señal exactamente igual con flancos perfectamente verticales, es como dijo recién el compañero, necesito el mayor ancho de banda. ¿Cuál sería el ancho de banda para que Infinito. sea infinito? Pero claro, ahí es donde yo tengo que aplicar un criterio. Digo, bueno, tengo que tomar un ancho de banda relativo. ¿Cuánto? Aquí, 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 a la mitad, como dice Nyquist, a la mitad de esto. Bueno, va a depender de cómo se deforma esa señal y cuánta nitidez de esa señal yo necesite para reconstruirla. Todo eso son criterios, digamos. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, gracias, profe. Yo les había dado un ejemplo de, supongamos que yo tengo el receptor, supongamos esto que sean 5 volts, ¿sí? Y esos 5 volts se vean deformados porque yo no estoy utilizando la cantidad de componentes de frecuencia y en vez de llegarme los 5 volts me están llegando 3 volts. Y mi receptor tiene una sensibilidad de 1 volt. Ya no tengo posibilidad de leer la señal. También depende de la sensibilidad del receptor. Y la sensibilidad depende de la calidad del receptor. Por eso es cómo voy a armar mi sistema de transmisión es muy importante. Eso lo vamos a ver cuando veamos radioenlace, vamos a ver la sensibilidad del receptor y vamos a jugar con estos parámetros y van a quedar explicitados. Acá estamos de a poco incorporando los conceptos que los vamos a aplicar posteriormente. Bien, hasta ahí se entendió, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sobre esta clase no hay video, ¿eh? O sea que ustedes pongan control G y esto lo van grabando. Sí les voy a subir el PDF del PowerPoint. Ahora, respecto a la justificación de la componente de continua, que nosotros en la distribución espectral de potencia veíamos que tenía efectivamente una máxima componente de energía para frecuencia cero. Acá podemos ver cómo la componente continua simplemente con cambiar el eje de referencia puedo eliminar o no esa componente continua. Por ejemplo, si yo tengo esta señal periódica denominada diente de sierra y pongo los ejes, el 0 volts en el centro de esta señal, voy a ver que tengo tensiones negativas y cuando vaya excursionando la señal, voy a tener señales positivas y estas áreas van a ser simétricas, por lo tanto se van a eliminar entre sí. Quiere decir que finalmente no voy a tener componente de continua. Si yo realizo la transformada de Fourier de esta señal, voy a ver que no tengo componente continuo. Ahora, si yo simplemente cambio el eje de referencia y los 0 volt los pongo en este punto, voy a ver que todos estos triángulos que tengo acá van a contener energía y por lo tanto voy a tener una componente continua. ¿eh?
Viéndolo de otro modo, si yo tengo dos señales, esta señal continua, con una amplitud, supongamos, de 5 volt, frecuencia 0, y esta sería su gráfica, ¿verdad? Y yo tengo acá otra función sinusoidal, periódica, y sumo estas dos en el dominio del tiempo, esta sería la resultante, ¿verdad? Esto por el análisis matemático es punto a punto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, profe. Profe. Si ahora lo vemos en el dominio de la frecuencia, la transformada de Fourier de esta señal es esta que tengo acá. Toda la energía para frecuencia 0. ¿Estamos de acuerdo? Y la representación en el dominio de la frecuencia de esta señal periódica, haciendo uso de la serie de Fourier, me va a dar este segmento que tengo acá, a la frecuencia correspondiente al ciclo completo de esta señal. Si esto es el periodo, 1 sobre el periodo me da este valor de frecuencia. Ahora, esta señal, que es la suma de estas dos, obviamente su espectro de frecuencia es este que tengo acá. ¿Ven? Quiere decir que esta señal tiene componente continua y esta señal no tiene componente continuo. Fíjense cómo estas áreas se van a restar mutuamente. Por eso es que es solamente esta gráfica que tengo acá, no tiene componente continuo. En cambio, esta sí tiene componente continuo, que no es otra cosa que correr el eje de referencia, en este caso, es llevarlo acá. Es lo mismo que sumar estas dos señales. Esto para entender lo de la componente de continua que veníamos desarrollando. ¿Para qué justamente quiero eliminar la componente continua? Para que en los acoplamientos inductivos que poseen las placas de red, yo estos son los acoplamientos inductivos, la señal no se deforme, no pierda energía, porque evidentemente esto me estaría filtrando las componentes de continua y por lo tanto la señal que yo voy a obtener es una señal totalmente deteriorada. Y acá lo vamos a analizar, vamos a ver, si yo tengo, supongamos, ¿no?, que yo inyecto esta señal periódica, porque me va a convenir que sea periódica para poder ver su espectro de frecuencia y analizar más fácilmente qué ocurre con la señal. Yo sé que al ingresar en un medio físico de transmisión, la señal se va a ver deformada. Ahora vamos a ver por qué se va a ver deformada. Fíjense, el espectro de frecuencia de esta señal periódica sería este que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Cada componente de frecuencia aporta una determinada amplitud. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esta señal se vuelve a repetir. El periodo es esto que tengo desde acá hasta acá. Por eso si tengo que calcular la serie de Fourier, me daría como resultado esto que tengo acá. Entonces, ¿qué significa? Que primero, este cable se va a comportar, ya dijimos, como un filtro pasa abajo. ¿Por qué? Por el efecto Piel-Weskin. Quiere decir que ya pierdo toda esta energía. Por eso empieza a deformarse el pulso. Todo este aporte de energía queda filtrado por el mismo cable. Este es un cable UTP que encima está tornado y al tornarlo tiene un mejor comportamiento, pero aún así sigue filtrando, tiene una máxima frecuencia de trabajo. Ahora, si yo agrego lo de los Una acoplamientos... consulta, profe. Sí. Para pasar del gráfico verde a la señal que está arriba a la derecha, usó la transformada inversa de Fourier, ¿no? No, usé acá la serie de Fourier porque fíjate, esta es una señal periódica, por eso tomé como señal de trabajo una señal periódica para que sea fácil de representar. Al ser periódica lo represento con la serie de Fourier, por eso tengo un espectro Claro. discreto. Listo. ¿Se entiende, no? Donde el periodo va desde acá hasta acá. Sí, sí. Bien, espectro discreto. Como esto filtra, es un filtro pasa abajo, filtra esta componente de energía y el pulso se empieza a deformar. Ahora, si yo le agrego la acción inductiva, porque voy a poner acá placas de red, me va a filtrar las de baja frecuencia. Entonces, fíjense, antes tenía toda esta energía y ahora tengo solamente esta energía.
Una parte la filtro el cable y otra parte la filtro la placa adaptadora de comunicación con los acoplamientos inductivos. ¿Eh? ¿Entiende esto? Esto es pasar en gráfico lo que estuvimos dialogando recién. Ahora, otro concepto importante a tomar en cuenta es el sincronismo. Vamos a hacer una introducción, después vamos a ver una clase específica de sincronismo. Pero acá, lo que yo quiero que tomen en cuenta es lo siguiente. Hay algo que vamos a denominar tiempo del bit, que es el tiempo que va a transcurrir entre este punto y este punto. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, para este código de línea, el tiempo del bit es el mismo que el tiempo del símbolo. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. profe. Bien, ahora yo lo que tengo que conocer para poder leer esta señal en el receptor es cuándo comienza y cuándo termina un bit. Para eso siempre se utiliza una señal de reloj, de referencia, una señal de clock, que en este caso, fíjense que esta señal de clock, cada vez que tenemos un flanco ascendente, tengo el inicio y fin del tiempo de un bit, que a partir de ahora lo vamos a denominar intervalo significativo. ¿Vamos bien? En términos de sincronismo, esto lo vamos a llamar el intervalo significativo, el tiempo del bit. Quiere decir que esta señal yo se la tendría que enviar al receptor para que una vez que reciba esta señal, cuando recibe esta señal, con esta señal patrón dice, comienzo a leer y termino de leer el bit. Y lo que voy a hacer es tomar la muestra de este nivel de tensión en la mitad del intervalo significativo. Entonces yo lo que estoy haciendo es sincronizando la lectura de esta señal, que siempre va a estar en la mitad del intervalo significativo. Ahí es donde voy a ir y voy a tomar la muestra de la señal. ¿Qué valor tiene de tensión? ¿Se entiende esto? Esto es básico sobre el sincronismo. No hay forma de leer un bit en el receptor si yo no le envío la señal de sincronismo con la cual fue construida esta señal. Porque esta señal dijimos, bueno, vamos a comenzar a transmitir el valor 1, que nos ponemos de acuerdo bajo este código, que 1 va a valer 5 volts. Quiere decir que esos 5 volts tienen que ser constantes hasta tanto expire el tiempo del bit o intervalo significativo. Allí expira el tiempo del bit y luego, ¿qué vamos a enviar? Un 0. Bueno, al 0 le adjudicamos los 0 volts. Bien, ¿qué significa? Que durante todo ese intervalo significativo que va entre dos flancos ascendentes, la tensión tiene que ser 0 volts. Perfecto. Ahora yo envío esta señal, pero también tengo que enviar esta señal de sincronismo. Eso significa que voy a tener que disponer de otra línea de transmisión para enviar la señal de sincronismo. Esta sería una opción. Un clock que envía la señal de clock al receptor que le permite leer la señal que está recibiendo. Pero habitualmente, si las distancias son grandes o las velocidades son muy altas, acuérdense que esto pasa de ser milisegundos a microsegundos, una millonésima parte de un segundo. Por lo tanto, eso puede generar lo que se llama latencia, que es un corrimiento de esta señal de sincronismo. Entonces, ¿qué se hace habitualmente cuando las frecuencias son muy elevadas, cuando estos tiempos son muy cortos debido a la velocidad de señalización? Lo que hago es tener un clock en el receptor y la señal de sincronismo lo que hace es poner en sincronismo este clock, que a partir de ahí empieza a leer la señal entrante por el receptor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que puede existir otra estrategia. Porque ¿qué ocurre? Ustedes pueden decir, bueno, profe, yo podría recuperar cada vez que tengo flancos en mi señal, podría recuperar el sincronismo. Es decir, bueno, puedo utilizar estos flancos para recuperar el sincronismo. Eso estaría muy bueno si yo tengo secuencias 1, 0, 1. Pero ¿qué pasa si tengo secuencias muy prolongadas de ceros o de unos? No voy a tener flancos, con lo cual no voy a poder recuperar ese sincronismo. Por eso es que se generan códigos que permitan tener el sincronismo incorporado. Se denominan códigos
de autobaudeo o autosincrónicos, como por ejemplo el Manchester. ¿Qué hace el Manchester? Fíjense que en medio del intervalo significativo siempre tengo una transición. Para el 1 o para el 0. Siempre va a haber una transición, fíjense. Siempre hay una transición. Por más que yo tenga acá, fíjense, una secuencia de 2 ceros, no tengo transición, pero si uso este código llamado Manchester, fíjense que voy a tener 1, 2 transiciones donde antes no tenía ninguna transición. Lo mismo va a ocurrir acá en la secuencia de 1. Ahora, inmediatamente, ahora ustedes pueden observar que si esto es el intervalo significativo del bit y este es el intervalo significativo del bit, ahora la duración del pulso acá es la mitad de lo que duraba el pulso acá, ¿o no? Tau. Sí, profe. Sí, profe. ¿Eso qué consecuencia tiene en el ancho de banda? Bueno, si el ancho de banda del primer nulo era 1 sobre tau, duplico el ancho de banda, ¿o no? Sí. Entonces acá profe. empiezo a responder la pregunta inicial del estudiante que decía, profe, ¿siempre me va a convenir usar menor ancho de banda? ¿Por qué podría hacer esto inicialmente? Bueno, inicialmente era para poder dividir en canales y usar más eficientemente esa línea de transmisión, pero ahora empiezo a ver que yo puedo llegar a tener problemas de sincronismo y los puedo solucionar utilizando códigos que van a usar el doble del ancho de banda, pero ya trae una solución en cuanto al problema del sincronismo de la señal, de poder detectar la señal y leerla correctamente. Entonces, esto es una de las razones por las cuales existen los distintos códigos de línea. Nosotros vamos a ver básicamente 3 tipos o 3 familias de código de línea, la unipolar, polar y bipolar. La unipolar significa que las tensiones van a ser siempre todas o positivas o todas negativas para los unos y los ceros. Eso ya me está definiendo que posee componente continuo, un código unipolar. Por otro lado, el código polar significa que voy a tener tensiones positivas para el 0 o el 1 y tensiones negativas para el 0 o el 1. Quiere decir que la señal va a variar entre 2 tensiones, una positiva y otra negativa, ya sea para el 0 o para el 1. Y dentro de las polares vamos a ver estas que se llaman las bifases, que corresponde a Manchester, que es el código que vimos recién. Pero siguiendo con esta gran clasificación unipolar, polar, que tiene tensiones positivas y negativas, luego viene la que se denomina bipolar, o también llamada cuasi ternaria. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a trabajar con tensiones positivas, tensión cero y tensión negativa. ¿Cuál va a ser la lógica a seguir? Que para el 0 siempre voy a mantener la tensión 0. Y para el 1 es el que va a ir variando entre una tensión positiva y una tensión negativa, una tensión positiva y una tensión negativa. Va a ir alternando el valor de su tensión en función de su ocurrencia. Entonces, dijimos, unipolar, todas tensiones positivas o tensiones negativas. Polar, que va a tener una tensión positiva para uno de los elementos, como en este caso sería el 0, y para el otro, el 1, tensiones negativas, o puede ser exactamente al revés. Y la bipolar, que dijimos, el 0 siempre va a tener tensión 0, pero el 1 es el que va a ir alternando de valor de tensión en función de su ocurrencia. Si tenemos positivo acá, el próximo va a tener que ser negativo, el próximo positivo y el próximo negativo. ¿Sí? Bien, creo que vamos a tener que hacer un alto porque ya estamos en horario de fin de clase, ¿verdad? Profe, ¿nos podemos ir? Sí, Tengo otra materia. por eso justo corto ahora. Lo que vamos a hacer es continuar la clase que viene. Revean todo lo que vimos hoy y nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Profe,
¿Puedo Sí. subir el archivo aunque no hayamos terminado la clase para ir viéndolo? Sí, sí. Perfecto. Sí, le voy a subir el PDF. La presentación esta, sí. Sí. Perfecto. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos, Nos vemos en la profe. clase que viene. Hasta Chao, luego. profe, gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. No, profe, gracias. Gracias, gracias a los que se despiden por el chat también. Chao. Ya se siguen despidiendo por el chat. Profe, ¿yo le puedo hacer una última consulta rápida, veloz? Sí, no hay problema. Bien, cuando usted, volviendo un poco a la primera presentación, hablaba del espectro de frecuencia y decía que en el Sí. primer nulo, sí, íbamos a tener que la velocidad de señalización, sí, justamente iba a ser 1 sobre tau, ¿sí? Exacto. Y Sí. el ancho de banda, entonces iba a ser igual a la velocidad de transmisión, de señalización. Sí, numéricamente, sí. Numéricamente, perfecto. Pero nosotros, acá es una pregunta capaz que puede ser de burro, ¿no? Pero decimos que la velocidad de... No hay malas preguntas, ¿eh? Bien. Todas son buenas. Ahí nosotros tenemos que la velocidad de señalización, por ejemplo, la medimos en baudios. Y después, si vamos Sí. al ancho de banda, tenemos hertz. Entonces, si yo tengo una velocidad de señalización de Eso tanto le baudios... dije numéricamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero en ese caso, ¿qué valor numérico tomaríamos? ¿El mismo? ¿Hacemos la relación Claro, directa entre audios y hertz? Claro, numéricamente. Numéricamente, sí, a eso me refiero. Porque, Entonces, profe, porque el baudio es símbolo sobre segundo exactamente. y el hertz es 1 sobre segundo. O sea, te olvidas del símbolo y es 1 sobre Bien. segundo. Por eso numéricamente coincide. Perfecto, profe. Y entonces, si en el primer nulo es igual, o sea, tenemos que es 1 sobre tau la velocidad de señalización, cuando tenemos el segundo nulo va a ser 2 por la velocidad de señalización, ¿no? Claro. ¿Sí? Ahora, a ustedes, porque no se les tiene que confundir, por eso explicito que numéricamente, ¿no? Sí, está claro, está claro. Ustedes, ¿cómo tenés que tomarlo? Es decir, bueno, tau dura 1 milisegundo. Bien, entonces, Bien. ¿cuál es el ancho de banda si tau mide 1 milisegundo? Bien. Y calcúlenlo, ¿cuánto les da? Les doy tiempo para que tomen la calculadora. Todo. Ah, lo calculamos bien. Vamos. Tenemos que calcular entonces el valor de tau, sí, perdón. El valor del ancho de banda Sí. si la duración del símbolo es de 1 milisegundo. O sea, tau. De 1 milisegundo. O sea, deberíamos primero pasar a segundo y después hacer el cálculo. Como quiera. Hay uno que se durmió. Parece. ¿Sí te durmió? Sí, hay alguien que se durmió. Bueno, ya estamos fuera del horario. Sí. ¿Cuánto te da, Franco? 1 sobre 1 milisegundo. 1 milisegundo sería 0,001. No. Tienen que